Pues retomemos lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional cuando habla de un panorama económico sombrío e incierto, un mundo al borde de una recesión por la desaceleración en Estados Unidos, China y Europa, por supuesto, junto a precios más altos de la energía y alimentos. Saludo al economista, analista financiero Jorge Suárez Vélez, amigo de este espacio, autor además, y por ello lo voy a citar, de este libro, La próxima gran caída de la economía mundial. Y yo tengo la impresión, Jorge, que más o menos estamos describiendo esto, porque así lo dijo el Fondo Monetario. Pero déjame preguntarte, porque ya vemos a los consumidores que por la inflación están cambiando sus hábitos de compra, que están sacando sus ahorros porque no alcanza. Esto ya se está reflejando en lo que reportan las empresas, además empresas que ya están empezando a despedir personal o algunas ya no están contratando, y esta es una situación que se agrega a otras que se han venido acumulando desde 2020. ¿Cómo defines tú el panorama que tenemos enfrente? Hola Gaby, a ver, todo lo que dijiste es cierto. Creo que lo único que habría que acotar es el punto de partida, es decir, si nosotros vemos la recesión que hubo a partir de la crisis de 2008, esto ocurrió en un momento donde las familias, por ejemplo, en Estados Unidos, tenían niveles de deuda altos, donde el sector financiero tenía bajos niveles de capitalización, y eso hizo que fuera devastadora esa recesión. En este momento, de lo que estamos hablando es de un empeoramiento, digamos, de cómo se ve la situación económica, pero partiendo de, en el caso de Estados Unidos, el nivel de empleo más alto que había mostrado esta economía justo antes de la pandemia, digamos, en los últimos 40 años, y con altos niveles de capitalización y con altos niveles de ahorro en las familias. Es decir, sí estamos viendo un deterioro, pero partiendo de un punto que era mucho mejor del que hubo en recesiones previas. Enterada. Ahora llega la inflación más elevada de lo esperado y crecimientos económicos que, Jorge, me sorprende. China, 3% para este año, es el más débil en 40 años. Creo que en este caso hay que irnos acostumbrando, Gaby. Creo que en el caso de China, las razones por las que tuvieron un crecimiento tan fuerte en la década pasada ya se agotaron. Es decir, ellos invirtieron cantidades monumentales en construcción, por ejemplo, de ciudades que hoy están vacías. Hicieron una fuerte inversión, digamos, que implicaba demanda de acero, demanda de trabajadores, compra de espacios para desarrollar inmuebles. Pero la situación en la que hoy están es que tienen 3,000 millones de metros cuadrados de propiedades vacías. Es decir, tú puedes crecer mucho en el proceso de que construyes todo este inventario, pero si no lo vendiste y ya no lo van a poder vender, pues entonces ahora tienes que lidiar con la deuda que tomaste y con todos los individuos que probablemente financiaron el desarrollo de esos edificios, además de con localidades, digamos, municipios que antes vendían los terrenos para ese desarrollo inmobiliario, eso les daba mucho ingreso y ahora ya se quedaron también sin ese recurso. Es decir, en el caso de China podríamos acabar viendo a finales de esta década a China creciendo alrededor de 2% al año. ¿Y qué dices de la Unión Europea ahora con el desafío agregado enorme de la guerra en Ucrania y sus efectos? Sin duda, y en ese caso, Gaby, lo que se vuelve crítico es que tú y yo estuvimos en este mismo espacio en su momento hablando de las crisis cuando las hubo en Grecia, en Italia, etcétera. Y ahora regresa este mismo tema, es decir, en la medida en que el Banco Central Europeo empieza a levantar tasas, como lo está haciendo Estados Unidos, para tratar de luchar contra esta presión inflacionaria, lo que va a empezar a pasar es que algunos de los países más débiles en la eurozona van a empezar a tener problemas, como sería el caso de Italia. Entonces regresan temas como estos movimientos políticos adentro de Italia que querrían abandonar la eurozona, que querrían regresar a tener su propia moneda, etcétera. O sea que hay un retroceso dentro de un proceso que había sido también bastante afortunado durante la década pasada. Ahora quiero conectarlo con América Latina porque quiero preguntarte frente a qué estamos, Jorge, porque además hay descontento social, los gobiernos están gastados por el COVID-19, ahora viene la viruela símica, precios más altos de alimentos, efectos de cambio climático. ¿Frente a qué estamos, Jorge? Creo que lo que estamos viendo es un gran cambio en temas políticos, como lo estamos viendo en países como Chile, que había sido en cierta forma un país ejemplar en términos de
estar saliendo de la trampa del ingreso medio, etcétera, y que ahora están metiendo reversa. Pero también en el caso de países como México, Gaby. México, si vemos cuánto de su PIB provenía de comercio internacional en 1980, esa proporción era más o menos del 20%. Ya con 30 años de Tratado de Libre Comercio, etcétera, pasamos de 20% a 78%, que es donde estamos hoy. Este comercio internacional le ha dado a México capacidad de empleo, capacidad de crecimiento, desarrollo industrial, pero hoy de repente tenemos un gobierno que decide pelearse con Estados Unidos y que decide violar el acuerdo comercial que se firmó con Estados Unidos y Canadá, lo cual es profundamente preocupante. Es decir, los temas políticos son los que en muchos sentidos están metiendo reversa en América Latina. En el minuto que me queda, Jorge Suárez Vélez, preguntarte, ¿cuál sería tu mensaje sobre los riesgos a evitar en estos momentos? Cuando hemos hablado nacionalismo, se habla de fragmentación, se habla de falta de cooperación. ¿Cuáles son esos riesgos que hay que evitar en la región en vista de este escenario? Yo creo que lo que necesitamos es pragmatismo, necesitamos regresar a invertir en educación, necesitamos incrementar fuerte el comercio entre los países de la región. Necesitamos acelerar la robotización en la industria. Por ejemplo, en el caso de Corea y Singapur, 5% de su fuerza laboral proviene de robots y eso les da una gran capacidad de competitividad y productividad. América Latina tiene que incrementar la inversión y para hacerlo necesita Estado de Derecho más fuerte, necesita respetar a los inversionistas privados, necesita reglas más claras, necesita promover la capacitación de los trabajadores para que eso haga que haya más inversión que llegue a la región. Y eso siempre es importante, pero lo es mucho más en un momento en que sabemos que hay mucha capacidad productiva que quiere salirse de Asia y lo ideal sería recibirla particularmente en países como México, pero también en el resto de América Latina. Bueno, y el tiempo apremia por lo que ya se ve, ya se siente y lo que se viene en 2023. Jorge Suárez Vélez, un gusto saludarte como siempre. Gracias. Para mí también, Gaby.